vamos a hablar de la palabra de Dios, porque ese es el motivo principal. Hace 8 días yo compartí de la importancia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Y encontramos 261 veces la palabra Espíritu Santo. Y es tan importante que la palabra misma le da esa importancia, valga la redundancia, para que nosotros podamos darle la debida importancia al Espíritu Santo, ya que Cristo se fue y dejó al Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo quería compartir del fruto del Espíritu Santo, pero no puedo dejar pasar lo que antecede al fruto del Espíritu. Y yo quiero hablar hoy sobre las obras de la carne. Las obras de la carne. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, me vino a la mente Efesios capítulo 5, que dice que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que el Señor quiere que los cristianos siempre estemos planchaditos, alineados a la voluntad de Dios, alineados a la palabra. Porque este mundo, hermanos, nos va a envolver si usted y yo no estamos alineados a la palabra de Dios. Y cuando alineamos nuestra vida a la palabra de Dios, entonces mi voluntad la estoy sujetando a la voluntad del Espíritu Santo en mi vida. En la vida cristiana tenemos 2 luchas. Está la naturaleza vieja, la pecaminosa, que siempre quiere arrastrarnos a los caminos donde nosotros caminábamos antes. Pero también nosotros tenemos una naturaleza celestial, y es que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces hay ese deseo del Espíritu Santo invitándonos constantemente a caminar con Él. Siempre el Espíritu Santo va a estar insistiéndonos, hablándonos para que podamos hacer su voluntad, porque si hacemos su voluntad, el pueblo de Dios, la iglesia, va a ser un pueblo bendecido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el deseo del Espíritu Santo, que caminemos conforme a su voluntad, y eso nos lleva a alinear nuestra vida a su palabra. Pablo habla de las obras de la carne por un lado y habla del fruto del Espíritu Santo. Realmente, si nos dejamos gobernar por la carne, obviamente que vamos a producir obras de la carne. Pero si estamos gobernados por el Espíritu Santo, vamos a producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Amén. Hay 2 cosas acá. Usted elige. ¿Caminamos sobre las obras de la carne o producimos fruto? No nos podemos quedar en el centro. ¿Producimos obras de la carne o producimos fruto del Espíritu? Y esa decisión la toma usted y la tomo yo. Hay 4 divisiones en este pasaje. Yo estuve leyendo varios artículos y realmente encontré 4 divisiones de las obras de la carne. Fíjese que las primeras 4 son violaciones a la moralidad sexual.
Y ahí nos habla de pecados 100% sexuales. Habla 1, el adulterio; 2, la fornicación; 3, la inmundicia; y 4, la lascivia. Número 2, 2 pecados tienen que ver directamente con Dios, y son la idolatría y la hechicería. Y 9 tienen que ver con los seres humanos, es decir, con nuestro prójimo. Y estos son enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y las otras 2 tienen que ver con el alcohol, borracheras y orgías. Esta lista, fíjese que no es exhaustiva, o quiere decir que no es completa de los pecados de la carne, pero sí es muy representativa. Por esta razón Pablo dijo que los que practican cosas semejantes a estas, él hubiera querido seguir con la lista de pecados que ofenden a Dios. Pero con lo dicho, Pablo dice, yo creo que es suficiente para mostrar cómo la carne se opone a la voz del Espíritu Santo. Y por eso nos da estas 17 características de las obras de la carne. Entonces, mis hermanos, Pablo, al final del versículo 21, yo siempre he leído ese pasaje, pero lo vi ahora con otros ojos. Y Pablo, usado por el Espíritu Santo, es muy, pero muy contundente con la finalización del versículo 21. Y dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. 1. No heredarán el reino de los cielos. Usted sabe que Dios siempre es contundente. Dios al pan le llama pan y al vino le llama vino. A lo blanco Dios le llama blanco y a lo negro le llama negro. Dios es un Dios radical. Dios es un Dios radical. De verdad, Dios es un Dios radical, que Él no anda con juegos, hermano. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y solamente por el sacrificio de Jesús es que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Si no, olvídese. Lo que nos gobernara eran las obras de la carne. Y otra lista más grande que esta. Usted dirá, qué difícil ser cristiano. ¿Y quién le dijo que no? Es difícil ser cristiano. El camino de la perdición es muy ancho, dice, y muchos caminan por él. Pero el camino para la salvación es bien angosto. Solamente pasa uno, creo. No es mi doctrina, ni está en la Biblia. Pero creo que uno pasa así, mire. Si uno está muy gordito, yo creo que no va a pasar, ¿va? Porque la talanquera en el cielo no lo va a dejar pasar. Pero la Biblia es contundente, Jesús. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Ser cristiano es difícil? Sí. ¿Ser cristiano mediocre es fácil? Sí. Pero ser cristiano radical es difícil. Y yo no estoy diciendo cristiano religioso. Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá, dice, el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Vamos a ver las primeras cuatro obras de la carne, que realmente solo tienen que ver con pecados sexuales. Y los pecados sexuales han sido desde el inicio de la humanidad. Sodoma y Gomorra fue destruida porque practicaban el homosexualismo, el lesbianismo y toda clase de perversión sexual. Sodoma y Gomorra fue consumida. Así celebraron este mes con fuego.
Entonces, vamos a ver las primeras 4. Santiago dice, fíjese que cuando habla la Biblia de adulterio, habla en 2 vías. Habla del adulterio espiritual y habla el adulterio entre personas. Y Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo, aquí está, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Santiago es radical. Si uno quiere andar como el mundo anda, la Biblia dice que esa amistad con el mundo es una enemistad contra Dios. Pero también habla de las relaciones sexuales. Y acá el adulterio es una relación que se tiene fuera del matrimonio. Y cuando se comete adulterio, se rompen esos lazos, ese pacto matrimonial que uno ha hecho. Y hermanos, es tan delicado, porque el adulterio, Proverbios 6:32, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Proverbios 6:32. Levítico 20:10 dice que el adulterio se castigaba con la muerte. No solo realmente el adulterio es una relación física entre un hombre casado y otra mujer, o una mujer casada y otro hombre que no sea su esposo, sino que el adulterio, mis hermanos, es también, se puede cometer de diversas formas. La Biblia dice el Señor que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces a veces creemos que el adulterio es solamente teniendo una relación íntima con una persona que no sea su pareja, sino también la Biblia habla que el adulterio es un producto también de la codicia. Por ejemplo, ¿cómo a veces se empieza un adulterio en una pareja? Supóngase que el hombre se recordó del número telefónico de su exnovia. Y de repente la llama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, sí, yo también te estaba recordando. Ahí va ya camino a cometer un adulterio. O cuando se tiene demasiada confianza con las compañeras o compañeros de trabajo. Y hay personas con las que uno hace clic, ¿verdad? Hay personas que le caen muy bien. Tal vez voy a decir, hay personas que yo les caigo bien, pero otras personas que no. Pero de repente como que ese clic hace, ay sí, ella piensa igual que yo, no piensa igual que mi mujer, no piensa igual que mi esposo, ella o él es detallista. El día de mi cumpleaños me mandó un saludito, me mandó un regalito. Ya sus pies ya van camino al resbaladero. Entonces, no solamente se comete con un acto sexual, sino también visitando algunos sitios de internet, viendo programas de fantasías, y realmente cuando uno siente, ya poco a poco se va desconectando de Dios. Y poco a poco esta obra de la carne lo está trayendo a uno porque a uno le gusta. Y es que esa es la situación que ojalá se le presentara a uno de hombre una mujer con cara de diablo. O se le presentara a una mujer un hombre con cara de diabla, de diablo también. Qué difícil. No, es algo que a nuestra vieja naturaleza le gusta y nos atrae. ¿Para qué? Para que podamos violar ese pacto que un día hicimos con nuestra esposa o la esposa hizo con su esposo.
Y resulta que acá ya estamos nosotros preparando el escenario para una gran caída. Entonces, cuidado. Si nosotros caminamos en el Espíritu Santo, hermanos, de verdad vamos a tener todo el cuidado, vamos a andar de verdad con los pies puestos en el suelo y nuestro corazón en Dios. Pero si no, si nos desconectamos con Dios, hermanos, vamos a ser bombardeados. Ahora, hermanos, por todos lados hay pornografía. Yo una vez estaba buscando, quería visitar un sitio de la capital de Irak. No sé por qué curiosidad tenía. Y de repente yo puse Bagdad en el buscador. ¿Y sabe qué me apareció? Un bar con mujeres desnudas. ¿Qué va lo que yo estaba buscando? Información de la capital de Irak. Y aparece un bar. Pero si uno anda un poco desconectado, le gusta y va a seguir viendo eso, y de repente uno ya empieza con fantasías, preparando el terreno para cometer el pecado. Entonces, hermanos, cuidado, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra familia. Hermanos, cuando se cae en adulterio, no solamente sufre la pareja, sufren los hijos, sufren los papás, sufren todos, sufre, hermanos, también la iglesia, sufre la sociedad, sufren en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hacemos bien las cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y vamos al otro porque es casi lo mismo. Fornicación, del griego es la palabra pornea, y trata otra vez de pecados sexuales, obras y vicios malvados que incluye cualquier pecado sexual. Vea 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando uno lee este pasaje parece que Pablo no le estuviera hablando a la iglesia, pero según algunos comentaristas dice que este hombre vivía con la madrastra y la iglesia no se animaba a disciplinarlos. ¿Por qué? Porque tal vez era alguien importante, alguien que daba plata a la iglesia, y por eso no se animaban a tocarlo. Pero dice Pablo: ¿cómo es eso posible? Ni aún entre los gentiles yo he visto eso, pero en la iglesia sí lo he visto. Y uno dice: wow. Entonces, fornicación se trata de pecados sexuales, obras y vicios, hermanos, malvados, que incluye cualquier pecado sexual. Incluye, otra vez, igual que el adulterio, no solamente el hecho, sino también cómo se comete fornicación: viendo películas pornográficas. Escuchando música. ¿Ha escuchado usted una canción que es una blasfemia? Y desde mi paisano, se llama Santo Pecado. Santo Pecado. Y cuando hace sus conciertos, muchos cristianos lo postean en su estado. ¡Ay, qué bueno! Tan lindo que canta. Pura basura está cantando. Eso es pornografía. La pornografía tiene que ver también con relaciones sexuales antes del matrimonio. Por eso Pablo recomienda que los hombres tengan su propia mujer y las mujeres su propio marido. Pero no se vaya a casar solo por eso, porque si no va a fracasar. Una vez una chica estaba preguntando: ¿hasta dónde se pueden llegar las caricias en el noviazgo? Yo quiero una respuesta de ustedes. ¿Hasta dónde se puede llegar a las caricias en el noviazgo? Y escuché, no es mío esta respuesta, la escuché y me gustó. ¿Sabe qué dijo alguien? Bueno, las caricias se valen
y que puedas acariciar a tu novia o que te dejes acariciar por tu novio enfrente de tus papás. ¿Hasta dónde puedes llegar a acariciar a tu novia enfrente de los papás de la muchacha? Y peor si el papá es de Zacapa, que anda con su hebilla así, el bigotón así, y la 357 Magnum en la cintura. No, usted dice, por favor, así de lejitos, ¿va? Yo creo que una buena respuesta. Porque, ¿sabe qué? Que a veces no se toma en cuenta a Dios. Como Dios no nos está viendo. Pero entonces las caricias pueden llegar. Cuando usted puede acariciar a su novia enfrente de sus papás. Ahí, los muchachos creo que los maté hoy, ¿verdad? Entonces, la fornicación va también entrelazada con el adulterio, pero también va entrelazada con las otras obras de la carne, y son la inmundicia. La inmundicia. Dice que la inmundicia son pecados sexuales, obras y vicios que incluye pensamientos y deseos del corazón. Eso es una inmundicia. Pensar uno en todo lo sucio. Hermanos, yo no sé si alguien me ayuda, que me pueda recordar cuántas desviaciones sexuales hay. Yo escuché a alguien que había más de 100 desviaciones sexuales. Más de 100 desviaciones sexuales. Y las podría uno enumerar, y es una cantidad grande de desviaciones sexuales. ¿Hasta dónde ha llegado el diablo? Que Dios nos creó a nosotros varón y hembra para que podamos disfrutar la relación. Y hermanos, qué lindo. Fíjese que yo les digo a los chicos, a los muchachos, miren, por favor no se adelanten, no se coman la manzana antes de tiempo, porque la luna de miel ya no va a tener chiste. Y a lo mejor la chica ya está embarazada 5 meses, ya no quiere tener relaciones. Yo le digo, espérese, para que cuando llegue el día, usted con su esposa, con su esposa, va a tener la bendición de Dios cuando usted tenga relaciones íntimas. Vea el corazón de Pablo en cuanto a la inmundicia. 2 Corintios 12:21. Dice Pablo, mire el corazón de Pablo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Mire, aquí están 3: de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. Pablo dice, siento mucho dolor porque en ustedes no se ve un cambio que hayan hecho. No se ve el nuevo nacimiento, no se ve el fruto del Espíritu. Lo que yo sigo viendo en ustedes son las obras de la carne. Y eso tengo ganas de llorar, porque ustedes, el Espíritu Santo lo han dejado a un lado y se han dejado guiar solamente por las obras de la carne. Pablo también menciona la homosexualidad como un acto inmundo. Vea Romanos 1:24. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La Biblia dice Pablo en el capítulo 1, que la gente no tuvo en cuenta a Dios. Y entonces, por no tener en cuenta a Dios en sus vidas, dice la palabra que el Señor los entregó a la inmundicia para cometer hechos vergonzosos hombres con hombres. Y ahí se desata Pablo con una cantidad también de pecados que la humanidad está cometiendo. Entonces, Dios, dice la palabra, creo que es en 1 Tesalonicenses 2 o 4, algo así, que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino nos ha llamado a la santificación. Como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir. La lascivia, otra vez los 4 pecados interconectados. La lascivia se refiere a la sensualidad, seguir los malos deseos, hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Esa es la definición que da un escritor. Se refiere a la sensualidad, seguir los malos deseos, hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. ¿Usted se ha dado cuenta cómo visten los artistas favoritos de los jóvenes hoy en día? ¿Verdad? Que las chicas con su vestido hasta acá, el cuello, hasta acá, y las faldas hasta los tobillos. No, casi salen desnudas, promoviendo ropa, promoviendo vestuario, anunciando lociones. Y muchas de las chiquitas inocentes, cuando los papás no tienen control con ellas, quieren vestirse igual que los artistas favoritos. ¿Usted ha visto todos esos bailes sensuales que hacen? Las canciones. Hermanos, hay una parte de los cristianos que dice que uno puede oír música mundana, pero que no sea tan mundana. Hermanos, hoy en día hay una asquerosidad de los artistas favoritos de la juventud cantando unas tonteras sobre el sexo. Y eso ha invadido a muchos, pero muchos cristianos. También se refiere la lascivia a la morbosidad, ese deseo persistente de codiciar a las personas, ya sea en lo físico, las conozcan o no, o también con roces en el cuerpo de la otra persona, para sentir una cierta satisfacción. Y la Biblia dice que eso es lascivia. Muchos no pueden controlar sus ojos. Cuando pasa una muchacha con el pantalón bien pegado o con minifalda, ¿verdad que a muchos se les da vuelta la cabeza y un giro de 360 grados? Eso es lascivia. No podemos controlar los ojos sin antes no controlamos el corazón. Porque la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si nosotros guardamos nuestro corazón y estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, usted sabe, mi hermano, que puede pasar lo que pase. Tal vez usted no se va a escapar de mirar una y decir, Dios mío, ¿verdad? Yo me volteo para otro lado, ¿verdad? Entonces, también puede ser el deseo de estar con alguien que es imposible. Eso se ve en las películas, en los programas de televisión, donde por todos lados se están promoviendo el pecado sexual. Y inicia con no guardar nuestro corazón. Y eso hace que esos pensamientos aniden en nuestra mente para que después puedan ejercer un total control en nosotros, y ya nosotros, sin querer queriendo, ya nos hemos vuelto esclavos de este pecado. Hermanos, tal vez usted puede decir, yo no tengo usted no se preocupe por eso, gloria a Dios, pero en las otras obras de la carne, tal vez ahí usted sí se va a identificar. Tal vez a usted le gustan las enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, y ahí vamos a ver cada una de estas después. En conclusión, vea, Pablo como que remacha, no solamente en Corintios, no solamente en Gálatas, no solamente en otros libros, sino también en Romanos. Pero vea que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¡Wow! ¿No sabéis, otra vez, qué dijo Pablo? Que los que practican estas obras de la carne, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y acá dice Pablo otra vez en 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
¿Y quiénes son los injustos? Dice, no erréis. Ya empieza: los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice Pablo, esta era la costumbre de ustedes antes de conocer a Jesús, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y otra vez, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso dice la palabra del Señor. Bueno, todos estos pecados ustedes los venían practicando, pero cuando conocieron a Jesús, Él inició un proceso de santificación. Los justificó por su nombre y por el Espíritu Santo. Por eso debemos de andar en el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, cada vez que uno cae en pecados, las facturas las paga en serio. Una vez una señorita me dijo: pastor, ¿qué hago? Yo conocí a un muchacho y ni éramos novios, y nos empezamos a besar, tuvimos relaciones y yo quedé embarazada. Ya tengo 5 meses y él me dijo que no me había conocido. Bandido, solo le hizo el chance y la dejó. Y ahora mis papás me dicen: tu gusto, tu gana, mija. Tienes que trabajar para comprarle leche a tu hijo, pañales, y no te lo vamos a cuidar. ¿Y qué hago? Pues echarle ganas, no hay otra. No vas a matar al niño. Qué duro por una situación pasional perder un montón de cosas de la vida, perder la bendición de Dios. Y Dios, por eso tan lindo, que siempre le está hablando a la iglesia. Siempre el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, pero andar en el Espíritu, usted está caminando contra la corriente y va a estar braceando todo el tiempo si no se lo lleva a la corriente. Pero ese braceo todo el tiempo, ¿sabe con qué lo vamos a hacer? Con la fuerza que solamente el Espíritu Santo puede dar. No con nuestra fuerza, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está cuando uno le dice: Señor, este mundo es tan duro, tan difícil, pero yo quiero agradarte, Señor, yo quiero buscarte. Y el Espíritu Santo dice: solamente ríndete a mi vida y yo te voy a sostener, yo te voy a levantar. Dios lo que hace primero cuando uno ha caído en esto, siempre llamarlo al arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, este no es un mensaje para condenarlo, es un mensaje para animarlo, para que usted tenga la potencia de Dios en su vida a través de la llenura del Espíritu Santo, porque solamente con la llenura del Espíritu Santo no nos vamos a dejar llevar por la corriente. De lo contrario, hermanos, no podemos hacerle frente a este mundo. Este mundo, hermanos, cada día nos incita, cada día nos quiere hasta obligar y nos llama para que nosotros podamos ofender a Dios. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a bracear, pero suave. Porque no va a ser con nuestras fuerzas, va a ser con la fuerza de Dios.
Entonces Dios nos llama primero al arrepentimiento. Seguidamente, que sometamos nuestra carne, nuestra vida al gobierno del Espíritu Santo. También 3, renovando nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Uno es bombardeado. Yo tenía el dato ahí, se me olvidó, de cuántos pensamientos uno tiene al día. Pero es una cantidad grande y la mayoría son negativos. Entonces, por eso necesitamos ser transformados de nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que nació en nuestro corazón el poder sacar estos folletos para que leamos la Biblia? Para que usted tenga una defensa en su vida, para que la palabra cobre vida en usted. ¿Verdad que a todos nos ataca el diablo con no leer su palabra? ¿Por qué? Porque si no leemos su palabra, fácilmente nos va a llevar por el camino equivocado. Y también orando. La oración puede mucho. Un hermano que tenía muchos problemas en su área sexual, yo le dije, yo le quiero hacer un reto. Deje su teléfono, deje la tablet, llévese una Biblia de papel y vaya a ayunar 3 días. Donde no hay tele, donde no hay nada. Y ahí me cuenta cómo regresa. Ah, no, muy duro el castigo. No es castigo. ¿Por qué estamos invitando a la iglesia a ayunar? Porque otra vez yo tengo una responsabilidad. Yo quiero presentar buenas cuentas con el Señor de la iglesia. Yo quiero que el Señor nos halle justos cuando Él venga. De lo contrario, se va a hacer realidad Santiago 1:14 y 15. Vea qué dice Santiago 1:14 y 15. 3 pasos duros para la vida. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia, habla de malos deseos. La concupiscencia dice que nos atrae y nos seduce. Segundo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, ya anidó en nuestro corazón. ¿Qué va a hacer? Va a dar a luz el pecado. Ay, es que yo caí de la noche a la mañana. No se cae de la noche a la mañana. Es un proceso. Así como para crecer uno en su vida espiritual es un proceso, caer también es un proceso. Se va uno desconectando de Dios y le va atrayendo más el mundo. Eso es la concupiscencia. Y después el ranazo, ¿verdad? Se da a luz el pecado. Y tercero, el pecado siendo consumado en nuestra vida da a luz ¿qué? La muerte. Separación de Dios. Wow. Puede ser una muerte espiritual y de repente una muerte física. Entonces vea el proceso. Si nosotros no tomamos la palabra en nuestra vida, no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, la concupiscencia nos va a gobernar. Y eso va a producir pecado y el pecado va a producir la muerte.